A ver si ya está. Sí, ahora sí, ya se puede ¿Ya está? apreciar la pantalla completa. Ok, ya está completa, ¿verdad? Sí, Bien. Disculpe, son de problemas de último minuto. Bueno, si les parece bien, vamos a empezar. Eh, fue toda una aventura en la revisión bibliográfica que se tuvo que hacer. En la bibliografía hay muy poca información, muy pocos estudios hablando de lo que es nuestro país sobre la aplicación de las medidas de prevención, de las medidas de cuidado, de autocuidado cuando es posible, eh, en personas con esta entidad que es la ELA, enfocadas al ámbito odontológico. En realidad, las medidas de prevención y los cuidados básicos que se tienen en el ámbito bucal en personas con esclerosis lateral amiotrófica son un tanto vagos, es pues como cada persona lo puede hacer y de ahí, de ese descuido, de esa inconsistencia en los cuidados que se deben tener, derivan muchas pues complicaciones en la salud bucal. Un poco el objetivo de esta sesión será pues aclarar un poco las medidas de prevención básicas y los cuidados que se deben tener en cuanto a la salud oral, ya sea de un cuidador, ya sea a partir del paciente o incluso en el nivel, la clínica dental, en el consultorio, en la consulta o incluso a nivel hospitalario. Eh, Entre los principales problemas que existen en la cavidad oral, es decir, en la boca, que se generan a partir de la ELA, pues bueno, tenemos en inicio y solamente como producto del descuido que se tiene en las medidas de prevención a través de la higiene, es la formación de cálculos y la evolución hacia gingivitis. Es importante precisar que en este momento, en este punto, el cálculo es aquello que conocemos como sarro y es material que se adhiere a toda la superficie, es donde está la unión entre la encía y la pieza dental, es decir, entre la encía y el diente. Ahí es donde se genera este tipo de material. Eh, Son en realidad restos de alimento que ahí se quedan contenidos, que se conjugan con la saliva y que por su contenido alto en minerales se forma esta especie como de piedrita y que bueno, se puede alojar incluso dentro de la encía, se puede alojar por abajo de la encía o sobre la encía y es una entidad que nos va a desarrollar una patología en inicio, que es el inicio, perdón, de los problemas periodontales, que se conoce como gingivitis. La gingivitis tendrá como sus manifestaciones principales la inflamación y el sangrado en las encías. Un sangrado que no proviene de una herida, que no proviene de una laceración y que se ve cuando al momento del cepillado se tiene la apariencia como si la sangre saliera de por abajo de la encía, es decir, está inflamada y además sangra. Esa es la gingivitis. Y es solamente el primer estadio en una serie de complicaciones que se conocen como periodontitis. La periodontitis entonces será cuando esta gingivitis avanza y nos ocasiona problemas en los tejidos de soporte del diente, que ya serán en primer inicio la encía que ya está afectada y en segundo término el hueso que sostiene a los dientes, es decir, el hueso de la mandíbula o en la parte superior el hueso del maxilar. Eh, las consecuencias principales de esta manifestación que es la periodontitis es el hueso se empieza a absorber. ¿Qué pasa? Pierde cada una de las piezas el soporte que debe tener y con ello vamos a derivar en movilidad. Movilidad que se va a clasificar en diferentes grados, que son el primero cuando una movilidad leve, segundo grado cuando es una movilidad moderada y el tercer grado de periodontitis cuando hay una
movilidad pues ya severa y que los dientes ya no tienen soporte y como pues último recurso esos dientes se terminan perdiendo. A veces se hace la extracción o incluso ya en esos estadios el paciente solito se los puede quitar con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Pero han llegado a la consulta personas que solitos se retiran las piezas y nos llegan con el dientito pues acá en la mano, ¿no? En esos casos pues ya no hay ningún tratamiento que pueda ser conservador para ese tipo de situaciones. Bueno, el siguiente punto es la prevalencia en un mayor porcentaje de caries. Caries que evoluciona desde caries grado 1, grado 2 o grado 3. Aquí tenemos que hacer hincapié en que cualquiera de estas patologías que se están mencionando no son producto directo de la esclerosis, sino que tienen un poco más de frecuencia, tienen un poco más de impacto en el paciente porque hay un grado importante y sobre todo un historial pues de descuido en las medidas preventivas de estas enfermedades. Entonces, la caries será, pues bueno, el segundo padecimiento un poco más frecuente en estos pacientes y los motivos es solamente las deficiencias en el aseo. Ahora, hay una entidad muy importante y es como un tanto característica que es importante reconocer porque serán lesiones de los tejidos blandos, es decir, lesiones por mordida, lesiones por demasiada presión, en donde la característica es que es repetitiva. Es decir, los pacientes nos llegan con a veces el labio, a veces la zona del carrillo, la zona del cachete, en la parte interna, eh, con ya sea una herida de evolución corta, es decir, que apenas se mordió, o que ya son heridas que ya cicatrizaron, pero que en algún momento nos volvemos a morder. Entonces, eso lo podemos identificar incluso como pues una de las primeras manifestaciones de la enfermedad. Si estamos teniendo problemas con mordidas repetitivas pues, sin un desencadenante que pueda ser la causa, entonces podríamos estar hablando de algún problema de movilidad muscular. Y en este aspecto, pues la importancia que tiene este tema es que nosotros como personal odontológico podemos hacer pues a lo mejor una remisión a una interconsulta porque cuando no hay una identificación a través de un diagnóstico por un especialista de ELA, nosotros podemos ser incluso un factor que pueda detectar este tipo de enfermedades. Vamos a hacer mucho hincapié en las lesiones de tejidos blandos porque son muy repetitivas y además eh, ocasionan, sí, mucha molestia, son muy molestas, pero al momento de ya tener o implementar un tratamiento, son un tanto sencillas de tratar y se pueden resolver muchos problemas que esta patología, que esta enfermedad nos da. Eh, dentro de lo que es ya las maneras de prevenir todas estas enfermedades que nos van a afectar la boca, vamos a encontrar que nuestra principal arma, la principal oportunidad que tenemos para evitar todo este tipo de complicaciones, a excepción de las mordidas involuntarias, pues es el cepillado dental. Lo primero que vamos a considerar es que la prevención, aún como sociedad, no la tenemos todavía como una costumbre, no sabemos prevenir, no hacemos suficiente tal vez propaganda, no hacemos tal vez suficiente difusión, pero no tenemos en este momento como sociedad, por lo menos en México, los conocimientos necesarios para llevar a cabo medidas de prevención que nos puedan evitar diferentes tipos de enfermedades. Específicamente, dentro de la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a tener condicionantes
como la dependencia del paciente que tiene hacia un cuidador. Este papel del cuidador será muy determinante porque en pacientes con dependencia moderada o pacientes con dependencia grave incluso, pues bueno, ya el asunto de la higiene depende completamente de una segunda persona. En este caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es, pues sí, ayudarnos de algunos aditamentos que ahorita vamos a mostrar, pero es importante considerar que el cuidador deberá tener, pues bueno, la conciencia de que aun cuando el paciente ya no esté ingiriendo alimentos por vía oral, ya sea que se esté nutriendo por cualquiera de las otras vías parenteral o por sonda, pues bueno, el cuidador deberá saber que aun cuando no haya ingesta de alimento sólido a través de la boca, se seguirá o se tendrá que hacer de manera pues constante el aseo bucal. ¿Por qué? Porque en condiciones naturales la boca es una zona donde la flora bacteriana que naturalmente se encuentra en esta parte de nuestro cuerpo, pues bueno, sigue ahí, no se va porque ya no comen por vía oral, sino que sigue desarrollándose. Y si no hay una pues correcta higiene, pues estos problemas sí son posibles de que aparezcan, dado que hay una continuidad en la función, ya sea de la saliva, ya sea de bacterias que normalmente viven en la boca. Bueno, entonces la principal arma que tenemos es el cepillado dental enfocado hacia la higiene. Ahorita vamos a ver cómo se va a realizar y cómo es que lo podemos utilizar. Estamos hablando de pacientes que tienen una dependencia moderada o grave y que vamos a tratar de ajustar los aditamentos necesarios para que ellos mismos puedan hacer su aseo bucal cuando es posible a través de diferentes artefactos que, bueno, incluso existen en el mercado. Estamos hablando de que una de las manifestaciones de la enfermedad es ya sea la pérdida en la tonicidad muscular o incluso debilidad de las extremidades por los mismos efectos de las neuronas motoras que ya no tienen su función adecuada sobre las extremidades. En este caso, pues sí, las manos y los pies, piernas y pies. Bueno, esto comentado hacia que si no tenemos la suficiente motricidad y suficiente además actividad muscular para poder sostener el cepillo, pues bueno, vamos a tener alguna complicación. ¿Qué pasa? A veces los pacientes ya no tienen la misma fuerza para sostener el cepillo, ya no lo pueden sostener por un periodo largo para cepillarse, o se concentran en sostener el cepillo o se concentran en pues llevar el cepillo a la boca. Entonces a veces eso ya no es posible. Pero ¿qué podemos hacer? Hay la idea de que cuando eso pasa, pues bueno, ya no se puede hacer nada. Eso es incorrecto porque nosotros los dentistas lo que podemos hacer es utilizar algunos tipos de materiales que se utilizan o que ya están disponibles en el mercado. Eso lo podemos hacer en el consultorio y que se trata de adecuar un mango ergonómico a través de un tipo de resina que es lo que estamos mostrando aquí en la pantalla, donde esa resina que funciona como, vamos, sencillo, así sencillo explicado, es como una plastilina que se adhiere a la forma de la mano y si le colocamos un activador va a tomar pues una consistencia dura. En ese momento, ese material se puede adaptar a la forma de la mano y se puede adaptar pues bueno, a la forma también del cepillo. ¿Qué pasa? Entonces el paciente ya tiene un agarre más sólido, más firme y ya no tiene que estarse concentrando tanto en agarrar pues una superficie pues muy pequeña o un tanto delgada. Estos materiales
están disponibles en el mercado, incluso ahora con el comercio en línea, los podemos adquirir. Si me es permitido, estuve revisando por ahí algunas aplicaciones y específicamente, bueno, no es comercial, no es publicidad ni nada, pero este tipo de resina los podemos encontrar incluso en Amazon. Lo que se hace es que viene un kit con una especie como de plastilina, trae un frasquito gotero que se le aplica a la bolita de plastilina gotitas, se revuelve así como si se amasara y entonces en algún momento donde ya llegamos a la posición de la mano, ahí lo sostenemos y va a tomar consistencia dura. No dura, pero sí ya no se va a poder moldear otra vez. Ajá, entonces eso lo podemos aplicar. En una de las figuras abajo de la mano, lo que estoy mostrando en la pantalla es que se va a adherir, perdón, se va a moldar hacia la forma que podemos nosotros tener en el agarre. Ajá, entonces eso nos disminuye mucho la fuerza para que podamos sostener el cepillo. La otra situación es que incluso se pueden adaptar a los cepillos eléctricos. Ahorita vamos a hablar también un poquito de los cepillos eléctricos, pero incluso el cepillo eléctrico se puede adaptar a ese material. Y la otra son bandas de soporte que también se adhieren en un extremo al cepillo, forman como una banda que va a cubrir los dedos y en ese momento pues ya tenemos agarre sobre la mano. Estos son auxiliares que nos pueden permitir cuando el paciente aún es autosuficiente llevar a cabo el cepillado de una manera pues un poco más fácil. Ajá. Bueno, continuamos con el asunto donde el paciente ya sea que tenga una dependencia pues ya grave o que donde tengamos problemas de disfagia. La disfagia es esa condición en la que se dificulta la deglución, ya sea de los alimentos previamente masticados o incluso de líquidos. Entonces, el problema aquí es que el paciente ya no tiene el reflejo pues completo para poder deglutir los alimentos o cualquier tipo de material. Entonces, esto nos complica un poco la situación del aseo, porque uno de los aditamentos que se utiliza, pues bueno, pues es la pasta dental, es el enjuague y es también, pues por ahí el uso del hilo. Pero en las situaciones de la disfagia se complica mucho la deglución, pero además está aumentada la situación del reflejo del vómito. Entonces, si estamos hablando de introducir pues diferentes artículos a la boca, pues bueno, eso nos va a complicar un poquito porque nos va a venir el reflejo del vómito, incluso pues el vómito como tal. Ajá, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar, que bueno, también están disponibles en el mercado, utilizar en lugar de pasta para que el paciente no sienta demasiada espuma en la boca, para que no le genere este reflejo del vómito, pues bueno, vamos a utilizar, si es posible, para los tejidos blandos, gasa y así mojada en una solución. Una solución es un colutorio que tienen diferentes componentes, pero que vamos a tener la precaución al momento de adquirirlo, que sea complementado con flúor. El flúor lo que hace es que es un mineral que nos ayuda a la preservación del material con el que se forman los dientes, principalmente el esmalte. Entonces, aquí vamos a utilizar gasas remojadas para los tejidos blandos, limpiar a través del uso de guantes, es importante esa situación, limpiar mucosas, limpiar tejido blando, limpiar los propios dientes con gasa, que sería como pues, lo más fácil por el acceso que uno tiene a las gasas, o incluso existen estos cepillitos que están presentados en el centro de la pantalla, que son cepillo muy delgado, pero que tienen una puntita como si fuera una esponja. Ese tipo de material absorbe el colutorio y con eso podemos limpiar.
no lastiman, no tienen dureza, por lo que permiten un aseo adecuado de las mucosas, de las encías principalmente. Y si es posible, en el caso cuando hay pues los medios necesarios y suficientes, podemos optar por un aparato que se llama aspirador de secreciones. Lo que hace este aparatito es que es una especie como de motorcito, trae un contenedor así como vasito, y está conectado a una manguerita y que tiene una puntita. Esa puntita lo que hace es sacar todo el líquido que haya en la boca sin que el paciente lo tenga que deglutir, lo tenga que tragar. Ajá, entonces así, cuando el paciente no puede escupir, no puede hacer enjuague y no puede pues, sacarlo por su misma acción, podemos utilizar este aparato. Este aparato permite que se desaloje todo el líquido que haya en la boca sin que pues haya mayor esfuerzo por parte del paciente. Bueno, lo que sigue es considerar diferentes complementos al momento del cepillado para hacer de este momento pues una situación un poco más sencilla. Empezamos, pues bueno, con la consideración de que en este momento estamos hablando de que ya el aseo va a ser realizado por un cuidador, es decir, por una segunda persona. Lo que podemos utilizar como apoyo para esta acción es primero pues los separadores labiales. Es la primera de las fotos del lado, estando de frente del lado derecho, donde está el cepillito azul, que son aditamentos que se utilizan para separar los labios de los dientes. Es como una U, se adhieren perfectamente a la zona donde se juntan los dos labios y los abre. Tiene un grado moderado de rigidez, por lo que los labios se pueden abrir. No los lastima, no es una apertura así pues, exagerada, pero nos da mucha visibilidad. Si nos damos cuenta aquí en la fotito, tenemos pues un acceso casi directo a todos los dientitos, incluso hacia la parte posterior. Eso es un separador labial. Esos están disponibles también en el mercado en línea. Si tenemos por ahí algún dentista de confianza con el que hayamos hecho nuestras revisiones, pues bueno, también le podemos pedir este tipo de aparatos. Este, o incluso pues comprarlos directamente. Hay algunos centros comerciales, sobre todo ya algunas farmacias especializadas que venden este tipo de aparatos. Vienen en medidas. Esto generalmente lo utilizamos en la consulta diaria para los pacientes pediátricos, pero pues vienen en medidas. Entonces se pueden utilizar sin problema para un paciente adulto. Bueno, lo otro es que podamos considerar que a veces, no sé, se nos olvidó el separador labial, o estamos en otro lado, no tenemos el abrebocas, no tenemos ninguna cosa lo que podamos hacer. Podemos optar incluso por un pedacito que es, sí, como así muy rudimentario, pero que es muy útil, un pedazo de tubo. Es tubo de silicona, pero lo podemos encontrar como manguera. Ajá, un pedacito de manguera, esos que se adquieren en la trapalería. O sea, suena un poco extraño, pero es verdad, porque en algún momento nos puede sacar de algún apuro donde no encontremos o no tengamos a la mano cualquiera de los otros aditamentos. ¿Qué pasa? Vamos, compramos un pedazo, no sé, 20 o 30 centímetros. Es importante que lo pongamos a esterilizar, así como pues se suelen esterilizar las mamilas para los bebés. Así podemos hacerle con este pedacito. Y en algún momento vamos a poder utilizarlo porque lo que pasa con esto es que a lo mejor el paciente, pues sí, en un inicio trata de abrir y abre suficientemente, pero cuando estamos haciendo el procedimiento del cepillado, involuntariamente o a veces pues, no nos damos cuenta, vamos cerrando, 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 cerrando de a poco, de tal manera que en un momento ya no se tiene acceso. ¿Qué pasa? Esto de la manguerita permite que haya una apertura pues constante porque va a funcionar como un tope
y en esa posición, bueno, ya no permite que el paciente cierre por completo la boca. Lo que sigue es ya un aditamento especializado, se llama abrebocas y se coloca en la parte posterior de la dentadura, es decir, sobre las muelas. Ajá. Este lo podemos conseguir también pues bueno, en el comercio en línea, ya dije la aplicación, lo podemos conseguir preguntándole también a nuestro dentista de confianza o en algunas farmacias. Es un abrebocas. Lo muestro en la parte superior de la imagen, porque aquí hay que considerar que son aditamentos que vamos a estar introduciendo a la boca. Eh, Hay que prevenir la situación donde el paciente pueda ingerir este tipo de aditamentos porque están completamente dentro de la boca y que tengamos algún problema de aspiración. ¿Qué vamos a hacer? Si nos damos cuenta en la imagen tienen un extremo, que ese extremo con el hoyito nos permite que lo atemos a un pedazo de hilo dental. Ajá. La recomendación aquí para los cuidadores es que ese hoyito lo que hace, o ese orificio, la finalidad que tiene es que podamos, con un pedacito de hilo dental de longitud suficiente, este, atarlo hacia la parte externa y tener siempre acceso a ese aparatito para que en algún momento donde se llegue a desplazar, se pueda retraer sin problemas. Eso nos evita que el paciente pueda aspirar este tipo de aditamentos, porque parece complicado, parece que es muy fuerte el movimiento de cerrado, pero la fuerza con la que la lengua se mueve también es muy suficiente para poder desplazar este artefacto y que se nos pueda pues ir hacia la zona de la garganta. Eso lo vamos a evitar con el uso del hilo dental que lo va a atar, lo vamos a tener digamos que amarrado hacia afuera. Bueno, lo siguiente, pues bueno, también es una opción que tenemos, son depresores linguales, lo que comúnmente conocemos como abatelenguas. Aquí lo que podemos hacer es juntamos 4 o 5 de ellos, los unimos con cinta adhesiva y eso también nos puede ayudar para mantener la apertura de la boca y poder hacer el aseo. Bueno, estos son los complementos que nos pueden facilitar el acceso a la higiene porque nos mantienen constante la apertura y de esa manera podemos cepillar. Vamos a avanzar con el asunto ya específicamente el cepillado dental. Hay que hacer hincapié en que el cepillado puede ser manual o puede ser eléctrico. El cepillado manual lo va a hacer pues un cepillo convencional. Un cepillo convencional que sí hace movimiento de barrido, pero que no tiene ningún mecanismo. Hay otros tipos de cepillos donde ya la cabeza hace movimientos a través del mecanismo que traen. Y si ahora mismo consideráramos cuál es el más indicado para este tipo de casos, es que sí, el cepillo eléctrico nos va a funcionar de manera pues un tanto pues va a ser más efectivo el cepillado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ya nada más tenemos que colocarlo en la zona donde vamos a cepillar e incluso existen casos donde algunos cepillos ya traen sensor de presión. Es decir, si el sensor detecta que estás presionando de más, se detiene. Pero va a ser más efectivo porque ya no tenemos que estar haciendo el movimiento completo con la mano. Bueno, en el cepillado manual vamos a considerar dividir la boca en 4 cuadrantes, 1 y 2 para superiores, es decir, la parte de arriba, y 3 y 4 para la parte de abajo. Vamos a empezar con movimientos de barrido, así como dice la canción, la parte de arriba para abajo y la parte de abajo para arriba. Vamos a considerar esta nomenclatura, es decir, este tipo de organización para que se vaya haciendo como de manera simétrica y no nos saltemos ningún lugar, porque bueno, luego ya no sabemos qué parte ya le hicimos o qué parte no, o dónde nos falta.
Entonces vamos a empezar lado derecho, lado izquierdo, abajo y del otro lado para terminar con el mismo lado. El cepillo eléctrico, pues bueno, es lo mismo, lo vamos a dividir en 4 partes, en 4 cuadrantes, y de ahí solamente vamos a dejar que el cepillo pues haga su función. Aquí es importante considerar que esto está indicado para pacientes que aún son autosuficientes y donde todavía existe control de la mano, control de los movimientos, porque pues bueno, eso es necesario. Lo que sigue es aquella parte donde el cepillo no llega a limpiar de manera, pues de manera efectiva, de manera completa además. Son las zonas interdentales. Las zonas interdentales son todos aquellos espacios que se encuentran entre los dientes. Es decir, ahí las cerdas del cepillo no van a llegar. Las cerdas del cepillo no tienen esa finalidad, por lo que hay aditamentos para que podamos asear entre cada uno de los dientes. Y entonces, en este tema, lo primero que tenemos es el uso del hilo dental. El hilo dental, pues bueno, requiere, incluso cuando son casos donde las personas no tenemos ninguna alteración de movimiento, pues es incluso complicado. Pero, pues sí, se recomienda que en un pedacito, pues más o menos de 25 centímetros, lo atamos a los dedos y la superficie de los dientes, de entre los dientes, es donde lo vamos a introducir y hacer movimientos de adentro y afuera. Eso con el hilo. Existen, pues bueno, aditamentos auxiliares, como son el flúser. Esto es como una Y que trae una angulación y que en esas dos puntitas trae un pedacito de hilo dental adherido. Eso nos ayuda mucho porque nos da mucha facilidad para su uso. Ese pedacito de hilo se va a ir metiendo entre cada uno de los dientes. Claro, hay que irlo enjuagando también y sobre todo hay que considerar que son desechables. Es decir, no lo podemos guardar y después lo utilizamos otra vez. Es decir, para cada sesión de limpieza, pues hay que utilizar uno diferente porque son desechables. Y lo otro es que tenemos también la opción del cepillo interproximal. Estos cepillitos son un aditamento que se adaptan a la forma del espacio interdental y que por su tamaño permiten el acceso a cada uno de los espacios entre los dientes. Estos tres auxiliares lo que nos permiten es desalojar cualquier tipo de material que se haya contenido entre los dientes. A veces hay espacios anormales, a veces por lesiones, hay espacios que se han ido formando y que son lugares donde suele retenerse mucho alimento. Esto es lo que nos permite desalojar eso. Y bueno, son los auxiliares para la higiene interdental. Ok, y pues sí, considerar también que es importante la higiene de la lengua. La lengua es una estructura muscular que abarca, pues sí, varios pares de músculos, por eso, pues sí, su fuerza, su fortaleza, pero que tiene una superficie muy rugosa, lo que nos facilita, lo que nos predispone a que pueda contener un mayor número de bacterias y que, pues bueno, pueda ser la fuente de situaciones como el mal aliento, que se suele denominar halitosis, o que pueda ser también la causa de proliferen ahí reservorios de bacterias que pueden afectar algún otro punto incluso del organismo. Y bueno, para esto tenemos limpiadores de lengua. Son pues muy comerciales y que vamos a utilizar de manera mecánica con efectos de barrido de adentro hacia afuera. Hay que tener en cuenta que esto suele causar, pues sí, en muchos casos, el reflejo del vómito. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidado nada más con eso, pero no hay que dejar de hacerlo. Ajá, el aseo de la lengua es importante. Eh, Existen condiciones
en las que los pacientes ya han sido tratados odontológicamente y que están utilizando prótesis. Para el aseo de las prótesis existen también aditamentos como este tipo de hilo. Este tipo de hilo tiene un extremo, bueno, tiene en sus extremos una dureza un poco mayor que el resto del hilo, lo cual permite introducirlo y sacarlo al mismo tiempo por los espacios interdentales. Lo que vamos a hacer, sí, son movimientos de barrido, incluso en donde las prótesis estén unidas. Si lo hemos escuchado de manera coloquial, a este tipo de prótesis se le suele llamar puente. ¿Por qué? Porque están anclados de un lado, en un extremo, y están anclados hacia el otro, hasta el otro extremo, pero toda es una sola pieza. Entonces ahí debemos tener la consideración de asear perfectamente las zonas donde estén anclados a través de este tipo de hilo. ¿Por qué? Porque esas prótesis no van a permitir el acceso a los espacios interdentales entre cada uno de los dientes, sino que tienen un extremo en donde sí es posible introducir el hilo y de ahí hasta el otro extremo hacia adentro o hacia afuera, porque ahí es donde se anclan y entonces todo lo demás es una sola pieza. Este tipo de hilo es para eso. Hay otros casos en donde las personas utilizan algún tipo de prótesis que son de tipo removible. Estas prótesis se anclan sobre los tejidos blandos, a veces sobre dientes remanentes, es decir, de dientes que todavía se encuentran en condiciones óptimas y que de ahí logran su soporte. Estas piezas se pueden quitar, se pueden retirar y poner de la boca a necesidades del paciente. Entonces, estas piezas en específico también hay que asearlas. La recomendación es que no se utilice el mismo cepillo que la persona utiliza para su aseo, sino que se utilice un cepillo diferente. Es decir, un cepillo distinto para su prótesis, no el mismo que ella utiliza. ¿Ok? Bueno, hay que considerar aquí que este tipo de prótesis, pues bueno, tienen ganchos, tienen soportes, tienen arcos y todo ese material ahora ya no se utiliza mucho, ya no es la primera opción, pero en pacientes sobre todo pues sí mayores, todavía llegamos a ver mucho de este tipo de material que es metálico. Ese tipo de metal, aunque está pulido, aunque está muy pulido al alto brillo incluso, es muy dado a que retiene muchas partículas de alimento. Entonces, lo que vamos a notar es que su superficie se empieza a ver blanquecina. ¿Por qué? Porque tiene placa de alimento ahí pegada y que eso es lo que tenemos que retirar. Ahora, se debe utilizar un cepillo diferente y para esto existen también cepillos que son indicados para este tipo de prótesis. La particularidad que tienen es que son de doble cerda, es decir, la cabeza tiene unas cerdas, así como un cepillo normal, pero del otro lado tienen un grupo de cerdas un poco más largas que nos permiten asear eh, en partes donde las cerdas grandes no caben. Este tipo de cepillos también son comerciales y bueno, se prefiere que sea solamente para la prótesis. Es indicado también que por ahí a lo mejor cada semana utilicemos una auxiliar que son pastillas efervescentes limpiadoras. Lo que hace esto es a través de la efervescencia desalojar muchos restos de alimento y esto pues bueno no se necesita hacer diario, sí por ahí a lo mejor cada semana, pero sí es importante que se considere porque además hacen una remoción química de pues cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de otro agente patógeno que pueda contener la prótesis. En este caso, lo que vamos a evitar, y esa es la recomendación, es que no utilicemos pasta dental para limpiar las prótesis. ¿Por qué? Porque estas prótesis son generalmente una interfase entre dos tipos de materiales, que es metal y resinas, algunos tipos de resinas. Entonces, la pasta dental tiene pequeños gránulos, pequeñas partículas
que cuando se hace el cepillado de manera repetitiva, es decir, si lo vamos a estar haciendo diario con eso, suele causar asperezas al material y en ese caso, pues nos va a lastimar ya sea la lengua, ya sea la zona donde se acomoda. Entonces, no se recomienda utilizar pasta dental para este tipo de higiene, sino que vamos a utilizar ya sea el agua corriente, agua del garrafón, agua del grifo, o algún auxiliar como las pastillas efervescentes. Hay quien tiene por ahí la posibilidad de utilizar jabón. Jabón solamente que sea neutro, neutro para evitar por ahí problemas o más bien afectar a los materiales que conforman la prótesis, pero se puede utilizar jabón neutro. Entonces vamos a terminar esto con que puede ser agua solamente, agua y cepillo, jabón neutro o las pastillas efervescentes que se pueden hacer de manera periódica, utilizar un cepillo distinto y si es posible utilizar un cepillo específico para prótesis removibles. De esa manera vamos a cuidar nuestros tratamientos porque aparte pues ya son cosas, son aditamentos que el paciente necesita para poder masticar. Bueno, lo que sigue ya son consideraciones dentro de la consulta odontológica. Esto de la consulta odontológica, pues bueno, tiene algunas consideraciones porque aun cuando se haga el aseo, pues el aseo manual a través de un cuidador o personalmente por el paciente, siempre vamos a tener la necesidad de acudir a las revisiones periódicas. Las revisiones periódicas que se deben hacer por lo menos cada 6 meses. Entonces, esto ya se debe hacer a nivel consultorio, es decir, de manera profesional. En realidad, no existe ninguna contraindicación, no existe ninguna alteración que sea producto directo de la esclerosis lateral amiotrófica. Ninguna condición es producto de esta enfermedad. A lo mejor solamente pasa que hay un grado de descuido que nos aumentan, a lo mejor los problemas de caries, los problemas de gingivitis, los problemas de periodontitis, pero nada de esto es producto directo de la enfermedad. Es importante acotar eso porque debemos tener esta consideración para hacer un adecuado manejo de este tipo de pacientes en el consultorio. Ahora, ¿qué es necesario? ¿Cómo la vamos a hacer? A veces se suele tener cierta resistencia por atender este tipo de casos, a este tipo de pacientes, perdón, porque no tenemos como profesionales la formación adecuada para este tipo de casos. Sin embargo, con una consideración de un equipo multidisciplinar, que ahora mismo en nuestro país, pues bueno, está un tanto lejos. Considerar que el odontólogo debería ser parte del equipo que atiende a este tipo de personas, porque la parte bucal, la parte oral del cuerpo es pues muy importante. Nos va a permitir, primero, alimentarnos, nos va a permitir hablar, nos va a permitir respirar, incluso tiene también aplicaciones pues sociológicas, donde es una manera de convivencia y entonces de ahí la importancia de su atención. Entonces, este tipo de pacientes no tienen ninguna contraindicación para asistir al consultorio dental. Cualquier tipo de tratamiento se le puede realizar, solamente que sí, va a ser necesario van a ser necesarios algunos aditamentos en el equipo, en el mobiliario para su acceso, que ahorita vamos a describir. En inicio, considerar que actualmente los sillones dentales tienen una conformación que nos permiten movimientos de cualquier tipo de ángulos. Es decir, el paciente puede quedar completamente acostado, puede quedar en ángulo de 45, puede quedar a 90 grados, es decir, como silla, o incluso, y que se utiliza en casos de emergencia, una posición que se llama tren de lémur. El sillón dental tiene la capacidad, tiene la movilidad necesaria para adoptar la posición de tren de Lemburg.
¿Cuál es? Donde el paciente está completamente acostado, los pies quedan un poco más arriba del nivel de la cabeza, este, y de esa manera, bueno, se atienden algunas situaciones indeseables en el consultorio a la hora a la hora de la consulta. Bueno, considerar que el equipamiento del consultorio tiene lo necesario para poder atender al paciente en una posición adecuada. ¿Cuál sería? La más recomendable es a 45 grados. ¿Por qué? Porque ahí tenemos control de la deglución, tenemos control del, más bien acceso suficiente a a las estructuras bucales, y donde el paciente también tiene cierto control a través de sus movimientos, de los materiales que pueda tener en la boca. Y en esa posición no tiene reflejo del vómito, entonces pues bueno, es algo que nos funciona. Hay que considerar también que va a ser necesario realizar citas cortas, citas de menor tiempo, así que pues bueno, estar preparado todo el equipo, tanto quien se va a hacer cargo de la atención como los asistentes. Generalmente, pues bueno, en el consultorio es un operativo y un asistente, entonces pues bueno, toda la atención tendrá que ser para este paciente para que sea una estancia breve. Y se llegaba a necesitar, por limitaciones en el equipamiento, que el consultorio tuviera aditamentos como algunos tipos de plataformas. Son plataformas que permitían que a través del acceso que le dan a la silla de ruedas, porque muchos pacientes llegan en silla de ruedas, ya no tener que estar desplazando al paciente de la silla hacia el sillón, sino que la misma silla puede adaptarse a esta plataforma. La plataforma es movible, se pueden elegir los grados a los que se pueda mover y tener una inclinación, pues bueno, moderada o como lo necesite el tratamiento, para que el paciente no se tenga que mover de su silla. Pero, pues bueno, en este caso sí es de considerar que sería mejor, pues sí, desplazarlo hacia el sillón, porque el sillón pues cumple con otras funciones que son incluso la comodidad que deben tener para poder abrir la boca pues en un periodo pues un poco más largo. Y bueno, aquí se muestra cómo funciona este tipo de plataformas. El paciente no se tiene que desplazar de su silla y bueno, ya nada más utilizar los aditamentos como aspiración, como piezas de mano que son de alta o baja velocidad, y incluso para la toma de radiografías. La toma de radiografías, perdón, pues bueno, ya se hace, siempre se ha hecho dentro del consultorio. El aparato permite ese tipo de tomas, y el paciente pues ni siquiera se tiene que mover de su silla. Bueno, es importante considerar algunas medidas preventivas para evitar algún tipo de complicación dentro del tratamiento, ya con el tratamiento específico que le vayamos a hacer. Y esto va a tener implicaciones en utilizar en la manera más mínima o incluso evitarla en el uso de aerosoles en el instrumental. ¿A qué se refiere esto? La pieza de mano, esa pieza ruidosa, ese aparatito ruidoso que nos causa muchos problemas porque es lo que les da miedo a los pacientes, el taladrito como le suelen llamar, funciona con base en una fuente de presión de aire y con un flujo constante de agua. Entonces, cuando combinamos el aire y el agua a velocidad, tenemos un aerosol. Bueno, para estos pacientes vamos a minimizar o incluso evitar el uso de aerosoles. ¿Por qué? Porque a ocasionar que en la boca se estén pues conteniendo muchos líquidos, se estén acumulando incluso, y eso nos va a ocasionar, si hay problemas de deglución, pues bueno, algún problema, ¿no? En este mismo sentido, utilizar una aspiración constante. Hablaba hace rato de que es mejor llevar al paciente al sillón dental porque el sillón lo que permite también es realizar una aspiración constante y un poco más eficiente. Tiene en su funcionamiento eh, aditamentos para que
todos los líquidos que puedan estarse conteniendo en la boca se puedan desplazar a través de una manguerita. El sistema permite que se puedan estar desplazando ese tipo de líquidos sin que el paciente tenga que estar escupiendo o tenga que estarse incorporando para escupir. Bueno, vamos a procurar una posición del sillón en un ángulo de 45 grados, es decir, como quedaría sentado en una silla normal, solo a la mitad, 45 grados de inclinación. Bueno, aunque esto se debe adaptar a la función motora del paciente, a sus condiciones de movilidad, y es importante considerar también que se debe adaptar también al tratamiento que vayamos a realizar, porque pues bueno, no todos los tratamientos se hacen en una misma posición y de ahí dependerá cómo es que se acomoda al paciente. Pero sí, siempre es importante considerar que la posición más ideal, la mejor posición es donde el paciente esté más cómodo. En esta posición vamos a hacer una lateralización de la cabeza, es decir, como si el paciente volteara, porque así tenemos un estímulo menor hacia las estructuras que se relacionan ya con la deglución, es decir, las estructuras de la orofaringe, es decir, atrás, ya con lo que conocemos como garganta. Y bueno, visitas cortas para, pues bueno, evitar que el paciente se ponga nervioso, se ponga ansioso y de esa manera tener un óptimo desarrollo del tratamiento. Bueno, ya dentro de lo que podemos utilizar para los tratamientos, que si llevamos un control adecuado, si llevamos una prevención adecuada a través del cepillado, pues bueno, no tendríamos que hacer tratamientos invasivos, radicales, sino que tendría que ser solamente cuestiones como la limpieza de cada 6 meses, a lo mejor pues por ahí alguna restauración, por ejemplo resinas, por ejemplo, bueno, ya tampoco se usan mucho, pero se utilizaba mucho la cuestión de la amalgama, para colocar resinas, para hacer la profilaxis, para retirar tal vez un poco de sarro. Podemos utilizar estos aislantes de los labios, eso nos va a permitir que no se lastimen, va a permitir que no se les pegue ningún tipo de material. Utilizamos materiales a veces muy pegajosos, muy adhesivos, que al contacto con la piel se pegan. Entonces esto nos va a permitir que los tejidos blandos estén pues un tanto aislados. También los retractores de labios y el abrebocas, que es como el que ya hablamos, solamente que trae aquí otro aditamento para que la lengua quede también cubierta y no estemos con interferencias linguales. ¿Por qué? Porque primero, pues no deja trabajar porque digamos que como que se encima sobre la zona donde estamos trabajando. Y lo otro es que al utilizar eh, instrumentos en primera instancia con filo, con punta o que son giratorios a gran velocidad, podemos lastimar la lengua. Entonces, esto se minimiza con el uso de este tipo de abrebocas. Es un aditamento que sí, el paciente muerde, la lengua se cubre y además es ajustable para que vamos, no va a causar una apertura exagerada y la lengua no va a estar completamente, digamos que atrapada, sino que lo podemos ajustar. Es importante, hablando de los tratamientos, que, pues bueno, debemos considerar que los tratamientos deben ser conservadores. Y para eso vamos a utilizar un aditamento que nos permite prácticamente aislar el medio bucal de la posibilidad de deglución, es decir, la posibilidad de que algún aditamento de los que estemos usando lo podamos tragar. Esto se llama dique de goma. Es una especie de hule que, bueno, necesita unos instrumentos especiales, son pinzas, son abrebocas, son este cuadrito metálico que vemos ahí puesto, que se llama arco de Young, para que solamente nos quede expuesto el órgano dentario en el que vamos a trabajar. Todo lo demás queda completamente cubierto. Desde ahí podemos hacer la aspiración y nada del material, incluso los líquidos que nosotros podemos estar utilizando,
va a estar completamente dentro de la boca. Es así como se coloca y nos permite en primera instancia, una visibilidad pues muy buena, y en segunda nos permite que todo lo que usemos no entre, no ingrese a la boca para que no haya peligro de deglución. Y bueno, lo que suele realizarse en este tipo de tratamientos, pues básicamente será como eliminación de sarro, que es el cálculo dental, utilizando en mínima parte, en mínima forma los aerosoles, porque para este tipo de tratamientos suele utilizarse un aparato que se llama ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es, a través de una irrigación permanente, dar una, a su punta activa, que es una pieza de mano con una punta móvil, así muy finita, a una velocidad, pues sí, elevada, estar dando como golpecitos, golpes, y de esa manera vamos a retirar el sarro. Esto es el uso del ultrasonido, pero lo tendremos que hacer sin agua, sin aerosol, para que no haya peligro de deglución. O pues incluso la activación del reflejo de vómito. Y no existe en casos un poco más complicados, no existe ninguna contraindicación para la realización de tratamientos quirúrgicos. A veces los tratamientos quirúrgicos, pues bueno, no se derivan de que no haya habido higiene, de que no haya habido prevención, de que no haya habido controles odontológicos de cada 6 meses, pero que pueden tratarse por ahí de pues agentes como los terceros molares, como algún tipo de irregularidad en los huesos sobre todo mandíbula, que nos desencadenan una necesidad de un procedimiento quirúrgico. Es decir, si tenemos que sacar un tercer molar, pues bueno, sí lo podemos hacer. Si podemos hacer cirugía, sí lo podemos hacer, solamente que vamos a necesitar una interconsulta, que el neurólogo nos diga si está todo bien para que se pueda realizar el procedimiento. Vamos a considerar qué tipo de anestesia podemos utilizar, y es importante mencionar que la anestesia general, pues bueno, sí se puede realizar, solamente que tendrá que ser en un nivel hospitalario. Actualmente ya se utiliza la sedación por óxido nitroso en el consultorio dental. Esto pues sí, hay que considerarlo muy bien, previa interconsulta, porque el paciente pues bueno va a perder la conciencia. Entonces pues bueno, deberemos de utilizar asuntos como el consentimiento informado, la autorización específica del paciente, porque pues vamos a entrar en una situación donde ya las implicaciones a la salud, pues bueno, pueden ser de mayor rango. Sin embargo, sí se pueden hacer, los procedimientos quirúrgicos pueden realizarse y no existe ninguna contraindicación. Eh, para el asunto de la elaboración de prótesis, que bueno, sería como el siguiente paso, eh, nosotros utilizamos lo que se llaman materiales de impresión, donde una pasta, así como la que mostramos hace rato para el agarre, se pone en una cucharilla y se lleva a la zona que nosotros queremos reproducir. Esa reproducción posteriormente se lleva al laboratorio para que se rellene con un tipo de yeso dental y podamos nosotros tener un duplicado de todos de todos los tejidos bucales, y ahí, en esos modelos de trabajo, ahí es donde se realizan las prótesis. Esto puede ser complicado porque si alguna vez alguien, de los que estamos aquí, hemos tenido ese tipo de procedimiento donde nos meten una cucharilla y nos aprietan y hay que estar así aguantando la respiración y sintiendo que la boca se nos llena por completo de ese material, pues bueno, aquí cuando es necesario hacerlo, sí se puede hacer, solamente que, bueno, hay que ver el tamaño específico de la cucharilla, qué tipo de material vamos a utilizar, perdón, y bueno, minimizar la necesidad de ese tipo de procedimientos. Existe un recurso tecnológico de uso muy reciente que se llama escáner.
escáner intraoral, lo que hacemos es ya reproducir a través de un sistema de cámaras, reproducir todos los tejidos dentales que van a una computadora, es decir, se coloca la camarita en la zona donde vamos a reproducir, eso va conectado a un software que va a formar una imagen electrónica de los tejidos y después se lleva a una impresión, a una impresora. Esto parece así como muy futurista, pero ya se está haciendo. Ya se está haciendo, ya no hay que meter pastas, ya no hay que meter masas a la boca, sino que con el uso del escáner intraoral podemos ya obtener modelos en 3D a partir de una impresión que se toma de fotografías intraorales. Y bueno, hablábamos al principio de que hay una reincidencia en la situación de las mordeduras involuntarias. ¿Por qué? Porque si consideramos que hay una actividad muscular alterada y que algunos de los músculos que pueden estar comprometidos en esa situación son los músculos de la masticación, pues bueno, eso nos va a dar ya sea rigidez, ya sea contracciones involuntarias, y eso es lo que nos ocasiona las lesiones. En este caso, las lesiones, pues bueno, suelen ser de repetición, es decir, ya se ve en el tejido cómo hubo una lesión previa, ya cicatrizó y a lo mejor otra vez viene lesionado. Esto hay que evitarlo porque una de las características que tienen estas lesiones es que si se siguen repitiendo, 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 pueden ser detonantes de algunos tipos de neoplasias. Neoplasias que pueden ser ya en otros estadios, ya sea benignas o incluso malignas, porque es una zona donde hay una irritación constante al tejido. Entonces esto hay que evitarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, otra vez con las impresiones de resinas acrílicas para realizar lo que se llama férula oclusal, a través de impresiones digitales o con portaimpresiones, y se va a diseñar un dispositivo intraoral, es decir, que se va a utilizar adentro de la boca según la zona de la lesión para evitar el atrapamiento entre los dientes superiores y los dientes inferiores del tejido blando. Y de esa manera vamos a evitar, pues, ya sea evitar o arreglar las zonas donde ya está lastimado el tejido. ¿Qué se hace? Se toma una medida de esas zonas, suelen ser toda la parte superior o toda la parte inferior, se diseña el dispositivo, es un dispositivo con base en una resina acrílica en un material que es como de hule. Entonces, lo que puede hacer es que siendo de una consistencia dura o blanda, va a evitar que los tejidos sigan siendo lastimados. Esto puede compararse, tomando las distancias necesarias, con lo que utilizan los deportistas para su protección bucal. Se suele ver mucho en el asunto del fútbol americano, del box, los basquetbolistas incluso lo usan, donde tienen un aditamento que utilizan sobre los dientes y de esa manera se evita que a través de un golpe puedan lastimarse, porque los dientes pues son estructuras duras, estructuras filosas que con un impacto pueden lastimar de manera pues muy, muy, muy seria. Aquí lo que se hace es cubrir todas esas superficies con este tipo de material. Por supuesto, son aditamentos, perdón, que tendrán que ser personalizados, es decir, cada quien tendrá que utilizar su propio aparato, eh, pero que una vez que se utilizan, disminuyen, incluso desaparecen por completo las lesiones por mordedura involuntaria. Y bueno, hacer hincapié, hacer mucho, 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 destacar mucho la importancia de que estas lesiones de repetición pueden ser el origen de lesiones que posteriormente se puedan considerar neoplasias, incluso, bueno, pueden ser benignas o incluso malignas. O sea, en esto podríamos estar evitando un problema de cáncer. Y bueno, ya en posición, esta es la manera en la que se colocan los materiales.
esta férula lo que hace es acomodarse hacia los dientitos de la parte inferior, puede morder sin problemas, incluso le da cierta comodidad, nos evita completamente las zonas filosas, las zonas de presión, para que los tejidos blandos estén completamente libres de este tipo de lesiones. Bueno, una vez que ya tenemos la lesión, ¿qué vamos a hacer? En realidad se trataría de que inmediatamente pues buscáramos atención para poder diseñar este tipo de aparatos. Pero mientras, lo que podemos hacer es, hay algunos aditamentos farmacéuticos incluso que nos permiten sobrellevar las molestias de este tipo de lesiones, porque aparte son molestias que dan mucho dolor, que son que son de transcurso muy agudo. Entonces, podemos utilizar estos tipos de gel, Bexident para las aftas, Alciar para el asunto de las mordeduras. Y si no tenemos acceso a este tipo de recursos, lo que podemos hacer es colocar vaselina. Por supuesto, poca en consistencia, pues un tanto líquida. ¿Cómo podemos hacer esto? A través del calor. La vaselina cuando está a una temperatura un poquito mayor, se torna un poquito más líquida. Entonces así la podemos aplicar de manera pues más fácil sobre labios, sobre carrillos, sobre la piel del cachete incluso, para que las molestias que ya tienen o que dan ya estas lesiones pues sean un poco más llevaderas. Y bueno, entonces, ya para terminar, creo que ya hasta me pasé del tiempo. Ya para terminar, vamos a considerar que, pues bueno, es muy importante mantener condiciones adecuadas de higiene oral de forma diaria, de forma constante, ya sea desde el paciente o desde su cuidador. El paciente, cuando tenga la movilidad necesaria, pues bueno, la puede realizar. Eh, no hay que omitir ningún periodo de aseo. A veces es complicado pues bueno, por la misma vida diaria, pero sí, considerar que es muy importante el cepillado de la mañana y de manera determinante el cepillado de la tarde, la noche. Antes de dormir siempre tenemos que cepillarnos los dientes. Hecho todo esto, sí, es acudir de forma regular, por ahí pues cada 6 meses a las revisiones periódicas. Esto ya lo tendrá que hacer el profesional, el odontólogo, para que se haga un abordaje individualizado, un abordaje donde se evalúen los riesgos y sobre todo que se dé pues mucha importancia a la situación de prevenir complicaciones. A lo mejor con un tratamiento conservador, con una restauración, podemos prevenir que algunos tipos de lesiones sigan avanzando y que nos den en algún momento pues algún tipo de dolor agudo. Y bueno, considerar también que el enfoque odontológico que debería permear en este tipo de situaciones, pues siempre tendría que ser preventivo y lo mínimamente invasivo que pueda ser, porque esto nos permitirá realizar citas más cortas, pues procedimientos, perdón, menos laboriosos, y eso nos va a facilitar mucho las condiciones en las que podamos atender a los pacientes. Pues básicamente sería todo. Creo que cubrimos pues como las tres partes del cuidado que necesita la boca y pues bueno, ver si hay alguna pregunta. Pues, muchas gracias. Estamos muy contentos con toda la información y sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Todo estuvo, a mi parecer, bastante interesante, con mucha información que muchas veces desconocemos y sí, el dentista debe de ser parte del equipo multidisciplinario que atienda a los pacientes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, yo, la mamá de Jorge Luis. Señora, Buenas buenos días. tardes. Buenos días. Sí, buenos días. A mí me gustaría saber cómo podría, qué hay como para evitar que se le reseque tanto la boca en la noche.
Es que se atravesó un ruido, no logré escuchar. Ah, ¿cómo podríamos evitar que se les reseque tanto la boca por las noches? Ah, ok. Sí, esta es una condición que tiene que ver con la disminución en la producción de saliva. La producción de saliva, ¿qué será? Pues en inicio un lubricante natural del cuerpo, de los tejidos, y que también nos ayudará al aseo. Si tenemos reducido el grado de producción de saliva, pues bueno, vamos a tener esa situación de sequedad. Suele ser tan notoria que incluso los tejidos blandos, la piel del cachete, los labios incluso, se pegan entre sí, se pegan a los dientes, se nos pega la lengua. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es considerar principalmente dos factores. Uno, que va a ser la constante hidratación a través de ya sea agua cuando el paciente lo permita, o el utilizar un aditamento externo que es saliva artificial. Eh, Suele parecer un poco extraño, pero la hay. Nos encontramos en una situación donde el uso de este tipo de saliva nos evita muchos problemas porque tiene la consistencia de la saliva natural. Eh, a lo mejor si usted por ahí tuviera un dentista de confianza o quien la haya atendido o donde pueda acudir, pregunte con él. Lo suelen vender en algunas farmacias ya especializadas. Creo que en alguna vez la llegué a ver también en centros comerciales. Es saliva artificial, así viene el tubito, es como si fuera una pomada, Ujú. pero si no, pregúntele por ahí a algún dentista. Si alguna vez alguien la ha atendido, vaya, pregúntele, perdón, y que le consigan saliva artificial. Esta, colocada en la noche antes de que el paciente vaya a dormir, nos da una duración por ahí de 12 horas más o menos en las que los tejidos estarán perfectamente hidratados. Uso de saliva artificial y, cuando sea posible, hidratación. Hidratación por vía oral. Sí, porque él tiene, o sea, durante el día sí tiene mucha salivación Sí, y en la noche como que se me le reseca la boca mucho. sí, porque disminuimos la movilidad. Esto de la salivación excesiva es una condición que se llama cialorrea. Cialorrea quiere decir que el paciente no está produciendo las cantidades necesarias perdón, está produciendo las cantidades necesarias de saliva, pero que ya sea por problemas de deglución, por problemas de movilidad, la saliva se desaloja. Entonces, es ahí donde Ujú. tenemos este problema. No quiere decir que el paciente esté produciendo más saliva o que tenga más saliva de la necesaria, es porque no la puede deglutir o porque no se desecha, no se desaloja de la boca. Y Ah, lo contrario a esto, que es la sequedad, justamente es una cosa que se llama serostomía. ujú. Serostomía que sí tiene que ver ya con agentes incluso biológicos, donde ya no se produce la suficiente cantidad de saliva. Es ahí donde vamos a utilizar este tipo de auxiliares, como son, pues bueno, la saliva artificial y la proporción constante de hidratación. Hidratación a través del consumo de agua. Sí, muchas gracias. De nada. Otras dos preguntas ya me las resolvió con su explicación muy clara y muy amplia, que era que si va al dentista, pues en el dentista saliva mucho y si tiene problemas de deglución, pues cómo le iba a hacer, pero pues ya nos está diciendo que ese viene siendo pues problema del dentista y que él Sí, sepa, ¿verdad? Que él sepa tratar a un paciente en estas condiciones. claro. Y la otra era de que si necesitaba anestesia, que si no era contraproducente o que si no afectaba, que también ya me la contestó y esa la tendríamos que consultar con el neurólogo. Así es, siempre para este tipo de tratamientos, cuando es necesario, se tendrá que hacer una interconsulta con su neurólogo, a veces se utiliza también el médico internista, incluso con profesionales del área Deglución.
Sí, foniatría, Ajá, hay también auxiliares en el uso de los anestésicos, entonces todo eso debe funcionar como un equipo. ajá. Muchísimas gracias. Vicente, tenemos una pregunta desde redes sociales. El señor Mario Moreno nos dice que si por favor podrías explicar cómo hacer un enjuague doméstico y que tu plática estuvo muy interesante y muy completa. Gracias. Eh, en realidad, el asunto del enjuague tendría que ser evaluado por la condición del paciente. Eh, Me refiero a que cuando hay problemas de deglución, en realidad es imposible realizar el enjuague, a menos que tengamos por ahí el aditamento este que mencioné el extractor de El secreciones. aspirador de secreciones. Ujú. El aspirador de secreciones, eh, si las condiciones del paciente no lo permiten por su movilidad, por las condiciones de la deglución, eh, el enjuague pues termina por ser imposible, no se va a poder realizar. Ahí es donde se hace la higiene a través de gasas, a través de colutorios, eh, porque no hay las condiciones para realizar un enjuague. Ahora, si el paciente lo puede hacer, si el paciente tiene la suficiente movilidad, pues bueno, entonces lo que vamos a hacer es, pues bueno, lo podemos acercar a la zona del lavabo, al lavabo, pues al grifo, y cuando sea posible, pues que el paciente lleve, así como en un vaso, en un recipiente, un poco de agua. Ahí le podemos agregar incluso el colutorio, que es el enjuague, y hacer el enjuague, pero que siempre que pueda escupir. Si el paciente no puede escupirlo, entonces pues sí tendrá que hacer la consideración de asear, pues solamente con gas. Gracias, Vicente. También tenemos dos comentarios aquí del señor Rafael Gaspar, que dice que fue bastante clara tu explicación, te agradece por la presentación y nos explica que a él le pasa algo similar de sequedad de la boca en las noches, por eso es por el uso del BiPAP, según sus médicos. Sí, sí, claro. Pues bueno, es un poco más de lo mismo. Aquí el tratamiento, pues básicamente sería hacia resolver el asunto de la sequedad, porque ya como lo menciono, la sequedad de los tejidos blandos de la boca suele ser pues tan imposibilitante que la piel del cachete, la piel de la lengua, se pegan entre sí, se pegan al paladar, entonces es muy difícil. Lo mismo, el uso de la hidratación, pues sí, estar tomando agua, pequeños sorbos de agua, pues constantemente. Y para la noche, el uso de saliva artificial. Pues muchísimas gracias. Si ya no tienen más preguntas o si tienen alguna otra pregunta y después se la podemos hacer llegar al cirujano dentista Vicente Luna Villada, y si nos hiciera favor, también sería bueno. Si nos escriben a las redes sociales o nos hacen alguna llamada ahí a la asociación, nosotros podemos hacerles llegar sus preguntas, porque sí estuvo bastante interesante la información, estuvo muy completa, muchísimas gracias. Son cosas que muchas veces dejamos pasar por alto hasta quienes podemos hacer nuestro cepillado de dientes normal, pero tener en cuenta que una persona que ya depende de nosotros como pues para estarlo cuidando, eh, eh, el lavado de dientes es esencial porque muchas veces lo dejamos como de lado, precisamente como el dentista nos dice, porque como ya no come por la boca o ya no estamos utilizando esa vía para nutrirlo, entonces decimos como que lo dejamos un poquito de lado, pero es bastante importante y la explicación estuvo de verdad, muy buena. Entonces, muchísimas gracias y pues esperamos que no sea la última vez que nos dé una plática de estas porque sí estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Claro, claro que sí, cuando gusten.
La licenciada Jackie tiene mi contacto, así que pues bueno, en el momento que ella me diga, yo estoy disponible. Muchas gracias. Jackie, ¿tienes alguna otra cosa? No más que agradecerle a Vicente y a todas las personas que se conectaron. Ya lo dijo Leti, si hay alguna duda, alguna pregunta, nos la podrían hacer llegar mediante las redes sociales y las personas que tienen nuestro contacto, pues también de manera directa para nosotros hacérselas a llegar a Vicente. Muchas gracias por conectarse y que tengan una buena tarde. Igualmente para todos. Que tengan buen fin de semana, lo que queda. Hasta luego. Igualmente, Gracias. gracias. Gracias.